Buenos días, profesora. Mi nombre es Diego Alonso Juárez Luna y este es el análisis sobre Mario Alcalá Canchola. Él es un asesino que yo decidí estudiar debido a que es un asesino serial de México. Es uno de los más importantes y más conocidos de la historia del mundo a nivel global, porque este se fue haciendo conocido en la década de los 60 y que ha sido estudiado por varios psicólogos, criminólogos y por psiquiatras, de todo el mundo. Entonces, pues me ha llamado bastante la atención este asesino. Mario Alcalá Canchola es conocido por su apodo como el Jack mexicano, mismo nombre que él se puso. Al mismo tiempo, él tuvo otro sobrenombre, que más bien utilizó como un alter ego o una alternativa a su nombre original, debido a que utilizaba este nombre para delinquir y en este nombre se llamaba Fernando Ramírez Luna. Él es un delincuente de la década de los 60, es detenido en 1962 debido a que fue investigado y fue hallado el cadáver de una víctima porque él a sus, solía asesinar a prostitutas y a mujeres que si bien no es, si bien no eran de las mujeres de la más alta clase, sí eran mujeres del bajo mundo. Entonces él tenía un interés por este tipo de mujeres, pero no en lo romántico ni en lo sexual, sino simplemente porque las odiaba. Era una especie de feminismo, debido a que las aniquilaba con odio. Las aniquilaba con odio, las exponía en sus escenas del crimen y todavía las utilizaba como si fueran objetos. Tomaba sus pertenencias y se iba. Es por esto que también fue detenido. Y lo más importante es que es detenido debido a que antes de que los asesinatos fueran publicados en el periódico, antes de que los asesinatos fueran conocidos, antes de que cada víctima fuera nombrada en la televisión, en el radio, en el periódico, Mario Alcalá Canchola trataba de llamar la atención hablando con sus amigos sobre los delitos. Le contaba a sus amigos, les daba detalles que solamente él y la policía conocían. Y en una entrevista con sus amigos, ellos le dicen a la policía todos estos detalles y es como lo detienen en el 62. Extrañamente no hay datos sobre su muerte. También no hay datos, pues no hay datos en general. Es muy poca la información. Esto es algo pues bastante decepcionante debido a que es un criminal bastante conocido y que no ha no haya tanta información, pues sí me decepcionó. Entonces tuve que investigar un poco más allá, pero no encontré mucho. Igualmente, este asesino tuvo un pasado trágico. Esto es descrito por su esposa y por varios de sus hijos. También no se sabe el nombre de su esposa, debido a que pues ella prefirió ser como una testigo y declarar de manera anónima. Es decir, no se conoce su nombre y ni tampoco el de sus niños. No se, simplemente se describe como que son varios hijos, pero no se sabe cuántos son, qué edad tienen, ni sus nombres. También se han cambiado, en otros lugares encontré, pero inmediatamente me arrojaban datos como que no se podía revelar o no eran los nombres reales, sino que los nombres fueron cambiados para no afectar la intimidad de las personas. Debido que él es arrestado, es investigado y delitos similares son investigados y se le inculpa por dos homicidios más. Más adelante se le inculpan por otros más. Es decir, en total hay aproximadamente unos 12 que fueron confirmados en aquel momento. Sin embargo, habían más homicidios que eran sospechosos, es decir, que están en investigación y que probablemente él pues haya sido el autor de dichos delitos. No se supo, ya, bueno, se investigó, pero ya no llegaron a una conclusión, a un resultado, debido a que él pues era un policía. Él llegó a un punto en el que trabajó de policía y pues utilizó todos estos conocimientos. Ahora bien, hablaré un poco más sobre él. Bueno, él empieza a, a trabajar desde muy pequeño, es maltratado por su madre, describe su esposa que él tenía una muy mala relación con su familia y es por esto que decide empezar a trabajar desde chico y
empieza pues a ganarse su propio dinero y ganarse la vida. Pero es una persona que le gusta la fama, le gusta que digan su nombre, le gusta llamar la atención, por lo que quiere introducirse en el boxeo profesional. Sin embargo, en este fracasa. 2 años de entrenamiento y sigue fracasando, no le funciona. Entonces toma la idea más realista, utiliza esto como práctica, lo utiliza más bien para acceder a un mejor trabajo. Este trabajo es el de policía de seguridad privada y seguridad preventiva. Aquí es donde él pues lo corren después de un tiempo porque es las víctimas, bueno, no las víctimas, sino los mismos arrestados, sus mismos compañeros declaran que él abusa de la violencia, es una persona corrupta. En el momento de los arrestos le gusta golpear a los arrestados o incluso ser muy prepotente con las víctimas. Entonces es por esto mismo que es despedido. Sin embargo, dentro de ese trabajo aprendió mucho sobre las huellas digitales, misma experiencia que utilizó después para cometer sus delitos. Él, en sus primeros delitos, así como lo declararon sus amigos y sus compañeros de trabajo, porque él después tuvo varios trabajos, por así decirlo, que no eran oficiales o no eran de alguna manera profesionales, sino eran simplemente trabajos como quien vendía en un puesto o con las personas cercanas. Él se dedicó a esto un tiempo y pues a todos sus compañeros, a todos sus allegados les contaba estos detalles, cómo es que eliminaba las huellas y simplemente no le tomaron importancia porque él no tenía importancia dentro de su círculo social. Simplemente era uno más que pues en las borracheras hablaba sobre cualquier tontería. Después empiezan a publicarse estos homicidios y es como empiezan a tomárselo en serio, empiezan a tenerle miedo y empiezan a hacer declaraciones. Y es como después es arrestado. Sin embargo, Mario Alcalá Canchola tiene un modus operandi que en ese momento pues fue nuevo y fue bastante impactante para la época, puesto que se simplemente contrataba servicios sexuales a las sexoservidoras de la zona, incluso en una zona lejana, iban a un motel o un hotel barato, iban ahí y mantenían relaciones sexuales en las cuales pues al final, al momento de que la sexoservidora cobrara sus servicios, él no les pagaba. Procedía a asesinarlas y las asesinaba con varios distintos métodos. Algunos eran por asfixia, otros eran por ahogamiento, es decir, llenar una tina de baño y sumergir sus cuerpos ahí un largo tiempo hasta que dejaran de respirar y él estuviera seguro de que la persona pues ya estuviera muerta. Ese tiempo era el que le dedicaba algo de tiempo a cada uno de sus asesinatos. De hecho, escribió un mensaje en el vidrio, bueno, en el espejo de un motel, y luego tomaba las pertenencias de la víctima, es decir, tomaba toda su ropa, tomaba sus, en general, o sea, sus zapatos, sus bolsas, todo el dinero que estuviera en las bolsas y las credenciales, y se iba con todo esto. Entonces, cuando llegaban a la escena de crimen los policías, les costaba demasiado poder encontrar quién fue, porque no había ni evidencia de cómo lo hizo, porque no habían huellas digitales ni rastros de sangre, es decir, él era como que muy impecable. No utilizaba objetos cortopunzantes a tal manera como para generar una escena de crimen extremadamente sucia. Él era muy limpio. De hecho, sus crímenes tardaban un poco más de lo que debían en ser hallados los cadáveres, puesto que cuando entraban de hecho, hay una declaración de una persona que trabajaba en uno de esos moteles, entró, limpió la habitación y le tocaba limpiar una última parte que era como un baño privado dentro de la misma habitación. Entonces va a ese lugar porque siempre era el último que dejaba, va y encuentra la escena del crimen, a una mujer ahogada dentro de una tina. Entonces, ya después de que todavía Mario Alcalá Canchola limpia sus crímenes, todavía pasó la señora y limpió. Entonces no encontraron bien quién fue hasta más adelante.
y la tecnología, o más bien los métodos que utilizaba la policía para poder encontrar o determinar quién era el autor de los crímenes, no era tan avanzado, tan buena como para los métodos de él. Sin embargo, él mismo se echó la cuerda, puesto que él quería fama. Y aún estando en las declaraciones, él se detonaba como un tipo que simplemente quería ser escuchado. Quería que las demás personas supieran de él. Y él asimismo en una entrevista dijo que él se llamaba Jack Mexicano. O sea, pero no de Jack el Destripador, sino de Jack, de Unión Jack, de Inglaterra. En Inglaterra 100 años antes habían ocurrido unos asesinatos similares por alguien que se le denominó pues el caso Jack, quien también asesinaba a mujeres de noche. Entonces esa fue su inspiración para Mario Alcalá Canchola, fue la manera en la que él se quería hacer famoso y lo logró. Hasta la fecha se siguen hablando sobre sus crímenes, como recalco, sí, fue un criminal que fue estudiado en su momento por varias universidades, por varios psiquiátricos del mundo, por la psiquiatría en general, puesto que se le denominó más bien como lo que nosotros en criminología conocemos como un criminal nato, por sus rasgos físicos, por su manera de comportamiento, por la forma, su vanidad en sí, porque él era un sujeto muy vanidoso. Entonces, pues, en teoría esa sería la historia corta o lo que hay, porque ya pues, no hay más. Y yo determino que o más bien mi análisis es que él quería fama. Ese fue uno de sus principales motivantes. Segundo, como era muy maltratado por su madre, él sintió un resentimiento por la mujer, pero no por la mujer en general, porque él estuvo casado con una mujer, tuvo hijos varios hijos con ella y nunca le hizo nada. Simplemente sí había problemas familiares, pero jamás llegó a hacerle daño de esa manera. Yo presiento o analizo o intuyo que la madre de Mario Alcalá Canchola tal vez haya sido una prostituta. Por esto mismo es que él queda marcado desde la niñez y tiene un cierto rencor a este trabajo. Entonces, también nunca se menciona al padre de Mario Alcalá Canchola, entonces puedo inferir que también era por eso, porque simplemente su madre lo tuvo y no hubo quien se hiciera cargo de ella, simplemente ella hacía su trabajo. Entonces, pues quiso tenerlo por la manera en la que vivían, porque vivían muy mal, era porque pues también lo maltrataba, también no sabía, su medio no se lo permitía, no le permitía poder darle una buena vida a Mario Alcalá Canchola. Por eso es que él queda marcado y él dice y en varias ocasiones que quiere dinero, que quiere fama, que quiere salir de donde alguna vez estuvo, que cada cosa que él hace, la hace con la intención de salir de aquí y no volver. A esto pues intuyo que de alguna manera él vivía de una manera tan pobre y tan despreciable que simplemente quería darse ciertos lujos. Por eso intenta con el boxeo profesional porque ve como en la televisión, bueno, desde niño ve como en la televisión pues los boxeadores en aquel entonces pues se daban ciertos lujos que pues a él le gustaban y luego intenta en la policía, no lo hace con el fin de la fama, pero sí con el de pues tener una sustentabilidad. Entonces pues ese sería mi análisis y en parte sería todo.